Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará. Desde hoy... Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28. Dice la palabra del Señor: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en las sinagogas, enseñaba, y se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Padre Santo del cielo, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor. Nos disponemos a que tu Espíritu Santo nos instruya conforme a tus enseñanzas, amado Rey. Imploramos que, por favor, Señor, abras nuestro entendimiento, ilumines, Señor, nuestra mente, para que podamos recibir tus enseñanzas, Señor, las podamos atesorar y las podamos poner en práctica. Te imploro, Señor, que quites toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, que solamente te veamos a ti, Señor. Y te suplico, amado Rey del cielo, que cada palabra, Señor, cada pensamiento provenga de ti, que no sean palabras ni enseñanzas humanas, sino que sean las tuyas, para que con tu poder, Señor, y con tu autoridad, tú, Señor, nos transformes, para que cada día podamos ser moldeados a la imagen de Cristo. Esto te lo pido, Señor, y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos asiento, mis hermanos, por favor. Continuando por el primer capítulo de Marcos, después de iniciar el llamado de los primeros discípulos, recordemos que dijimos algo muy importante, que antes de que ellos pudiesen empezar con la emocionante encomienda que les iban a dar, que era predicar el evangelio, llevar el mensaje, antes de eso, ¿qué era? Era fundamental y absolutamente necesario que primero aprendiesen a caminar junto al Maestro, a caminar junto a Cristo, a aprender de Él. Eso es lo primero que uno tiene que hacer, aprender a caminar junto con Él, a no soltarnos de su mano. Así como el niño que cuando empieza a andar quiere soltarse de la mano del padre y quiere echar a correr. No, primero tienes que aprender a caminar sujeto de la mano del Señor y nunca soltarte de Él. Ya que al igual que nosotros, de nada sirve lo que dijesen ellos, si no era evidente en sus vidas que habían aprendido del Maestro verdadero, del Maestro por excelencia. De nada sirve igualmente nosotros todo lo que hagamos o todo lo que digamos si no hay evidencia en nuestra vida de quién hemos aprendido. Y ahí viene la importancia de que cada uno de nosotros nos aseguremos de quién es el Maestro, de quién está aprendiendo. Asegurarnos que el Maestro que nos está enseñando es Jesucristo, el que está aquí en la Escritura. Ese es nuestro Maestro. Ese es el Maestro de quien debemos ser instruidos y con quien debemos caminar, así como caminaron los discípulos. Y debemos asegurarnos de eso, mis hermanos, porque en caso contrario vamos a fallar. No debemos ser instruidos por ningún otro Cristo diferente, creado a la imagen y semejanza del hombre, sino ser instruidos por el Cristo, por el Verbo encarnado. Por Él debemos ser instruidos. Él es el quien nos debe llevar a donde sea que nos lleve, siempre de su mano. Así que nuestro pasaje de hoy no es más que la evidencia de lo que vemos en el versículo 15 que ya vimos hace unas semanas. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa era la encomienda a Jesucristo. Y los versículos que estamos viendo hoy es la evidencia de que eso está puesto en marcha, de que eso está operando ya.
de que no es algo que se dijo y en algún momento se cumplirá, sino que Cristo lo está poniendo en funcionamiento. Y en los versículos que vamos a ver hoy, tenemos que diferenciar una cosa muy importante. Cuando nosotros como seres humanos iniciamos un proyecto, cualquiera que sea, da igual, una empresa, uno de estudios, lo que sea, cuando iniciamos, el fruto de lo que estamos haciendo es muy lento, muy leve, apenas imperceptible, hasta pasado un tiempo. Y ahí está la diferencia cuando con la obra del Señor Jesucristo aquí en su ministerio. Los resultados de su ministerio son inmediatos, por los versículos que estamos leyendo el día de hoy. Inmediatamente, en cuanto Él inicia su ministerio, los resultados son vistosos. Todo el mundo lo ve, todo el mundo se asombra, todo el mundo dice, ¿pero esto qué es? Esto es algo nunca visto. Esa es la diferencia con el hombre. Cuando Cristo realmente está obrando, los resultados son increíbles. El cambio tiene que ser evidente. Por eso les decía que cuando nosotros aprendemos realmente a caminar con Él, inevitablemente va a haber algo evidente en nuestra vida. La gente que nos conoce de siempre va a decir, oye, pero algo pasa en tu vida. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué ha cambiado? Porque ahora eres diferente, ¿no? Y las personas que están buscando ese algo en el mundo van a decir, pues, oye, quizás yo quiero lo que este hombre tiene. Quizás por donde él ha ido sí que es el camino correcto. Entonces, eso es lo que nosotros estamos llamados a transmitir. Y realmente, como leemos aquí, asombrarnos, como el Salmo 92:5 que dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, cuán profundos tus pensamientos. Es a donde nosotros debemos concluir siempre. Siempre que meditemos en Dios, es a donde debemos concluir siempre, con una doxología. Esas palabras de adoración al Señor. Cuán grandes son, Señor, tus obras. Porque si no nos maravillamos con las obras que estamos viendo, o bien o no conocemos a Dios, o aquello que estamos viendo no son obras de Dios. Entonces lo que proviene de Dios nos tiene que llevar a quedarnos eclipsados por su poder. Y ya vayamos ahí al versículo primero. Cuando nos dice que entraron a Capernaum. Y vamos a ver aquí que la autoridad de Cristo se manifiesta en su enseñanza. Y una vez que el ministerio del Señor empieza, ¿dónde comienza? ¿En un lugar solo, apartado? No. ¿A dónde va? A un lugar público de adoración. Y fíjese ¿a dónde va? A Capernaum. Capernaum era un pueblito, ahí a la orilla del lago de Galilea, que Capernaum significa ciudad de Nahum, o ciudad de consuelo. Y este nombre es importante. Cuando ustedes van a Isaías 9, ¿se acuerdan que vimos hace unas semanas en Isaías 9 cuando nos habla de esa tierra que estaba en tinieblas, que vendría una luz para sacarlo de esas tinieblas? Mateo lo relaciona con este pueblo. Y la ciudad de Capernaum no se nombra en el Antiguo Testamento, no la encontramos en el Antiguo Testamento. La buscamos, no está. Y eso es porque probablemente esta población fue construida posteriormente al exilio, después del exilio. Y por eso no la encontramos en el Antiguo Testamento. Es donde el Señor todos uno y Marcos. Mateo 9:1 lo conocen como su ciudad. Es decir, para él era el sitio habitual para él, su lugar familiar. Pero sin embargo, a pesar de eso, las personas que vivían ahí no aceptan su mensaje. Le conocían, estaban con él, lo escuchaban, es donde llama a sus primeros discípulos. Todo lo que él hizo ahí, a pesar de eso, no lo escuchan. Y entonces, ¿qué sucede a partir de esto? Mateo 11:23. El que no lo escuchen provoca que el Señor anuncie la ruina de esta ciudad. Si lo miran ahí, Mateo 11:23. Dice el Señor Jesús, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta los cielos, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Esto es muy importante para nosotros como cristianos. Que el hecho de que rondemos en un lugar en el que se habla de Él, en el que se enseña de Él, que escuchamos su palabra, si eso no penetra en nosotros, de nada va a servir. Porque vamos a ser como Capernaum. Escucharon, vieron al maestro, escucharon sus enseñanzas, pero aún así no le creyeron.
¿Y qué provocó? La ruina de la ciudad. De hecho, hoy en día es una ciudad en ruinas. Y que no se nos pase por alto, aquí estamos viendo al Señor Jesús, pero junto con Él, ¿quién estaban? Sus discípulos. Estaban junto a Él, viéndolo, aprendiéndolo, escuchándolo, para saber cómo ellos luego iban a hacer la misión que les iba a encomendar. Y lo primero que hace el Señor, ¿qué es? Entrar en un lugar donde la gente iba a escuchar la palabra de Dios. Ahí entran. Y es lo mismo que luego hacían los apóstoles. Entrar primeramente en aquellos lugares que sabían que se enseñaba la palabra de Dios, o sea, que se conocía de Dios. Entonces el Señor Jesús, por medio de la predicación, anunciaría aquello que el Padre le había encomendado, que lo vemos ahí en Isaías 61:1. ¿Qué es? ¿Qué es lo que le había encomendado? Isaías 61:1. Predicar las buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar cautivos y a los presos de cárcel. Preguntarnos, pero ¿cómo va a hacer esto? Es primeramente en una sinagoga, donde va, dice, tiene que ser ¿qué? Libertar a los cautivos. Y donde primero entra es en una sinagoga. No, eso nos tiene que nosotros que llevar a pensar. Este pasaje de Isaías, luego el Señor en la sinagoga de Nazaret, más adelante, les dice claramente, esto se ha cumplido delante de vosotros. El Señor sabía perfectamente que por medio del intento de cumplir la ley, que era lo que hacían los judíos en las sinagogas, en todo lugar, intentaban cumplir la ley para ganarse el favor de Dios, para ganarse la salvación por sus propios medios. Pero el Señor Jesús sabía que por medio de la ley no podemos ser salvos. De hecho, nos dice la Escritura que la ley fue dada para mostrarnos que nuestro pecado y nuestra incapacidad de ganarnos esa salvación por nuestros propios medios. Y además la ley tiene otro cometido, ¿cuál es? Ser ese ayo, ser ese tutor que nos lleva a Cristo, que nos lleva a aquel que sí puede ganar la salvación por nosotros. Entonces aquí tenemos que ver una cosa muy importante, y es que la salvación proviene y pertenece al Señor. Es Él quien va ahí a sus cautivos, es Él que va a predicarles a sus cautivos. Aquellos que seguramente pensaban que conocían a Dios. Los judíos eran conocidos porque eran muy celosos de la ley, cumplir todo perfectamente, todos los requisitos, todas las costumbres. Entonces, mis hermanos, yo les pregunto, el Señor Jesús entra en una sinagoga a enseñar de Él, a enseñar de su palabra, a un lugar en el que en teoría debían conocerle, porque dice la Escritura, a los suyos vino y no le reconocieron. El Señor entra en un lugar en el que se enseña de Él, un lugar en el que se espera que conocen y que van a reconocer a ese Mesías prometido, pero sin embargo entra el Señor y en ningún momento la Escritura dice, lo reconocieron cuando entró a la sinagoga. Entonces yo planteo la pregunta para que todos meditemos en esto. ¿Reconoceríamos a Jesucristo si entrase ahora por la puerta? Si ahora viniese el Señor Jesús a predicarnos, ¿lo reconoceríamos? ¿Reconoceríamos sus palabras? ¿Reconoceríamos su autoridad sobre nuestra vida? ¿O nos quedaríamos como ellos? Pues será uno más que viene aquí a enseñar. ¿Será un invitado que viene de algún sitio a predicar aquí? ¿Reconoceríamos al Maestro? ¿De quien se supone que estamos aprendiendo? ¿Quién se supone que nos está enseñando? ¿O pasaría desapercibido delante de nosotros? Es una buena pregunta que les pasaba a esta gente ahí en la sinagoga en Capernaum. Ellos no le reconocieron. Así que es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros, independientemente, examinar todo aquello que escuchamos. Todo aquello que viene a nuestros oídos es nuestra responsabilidad llevarlo a la luz de la Escritura. Para que sea la Escritura quien nos diga si eso realmente es o no es de Dios, o si proviene o no proviene de Él. Cada uno de nosotros debemos asegurarnos que el Jesús a quien estamos sirviendo
es el mismo Jesús de las Escrituras. Porque es muy fácil, mis hermanos, que aún nosotros, los cristianos, podemos crear un Jesús a nuestra imagen. Un Jesús permisivo que nos permite seguir viviendo en nuestro pecado. Un Jesús que nos permite seguir haciendo aquello que no debemos de hacer. Pero como mi Jesús es buena gente y es comprensivo, pues me permite seguir viviendo en mi pecado. Cuidado con eso, porque es un evangelio falso. Un evangelio que no nos lleva a la vida eterna. Nos lleva a vivir una vida cómoda. Yo creo en Jesús, yo amo a Dios, yo soy todo un buen cristiano y vivo engañado en esta vida. Una vida de pecado. Y cuando llegue allí me dirá, no te conozco, no sé quién eres. Sí, tú crees en un Jesús, pero no soy yo, no soy Jesucristo, será un Jesús con otro apellido. Entonces, eso nosotros debemos siempre examinarnos. Porque podemos caer quizás en el error de decir, no, es que yo hacía cosas para ti. Como le dice el Señor, ¿no? Me dirán, hacía esto, hacía aquello. Yo iba a la iglesia, yo estaba entre la iglesia, yo, no sé, salía a predicar el evangelio, salía a evangelizar. Señor, me fui de misiones a, no sé, a África, a un país, a predicar tu palabra. Pero quizás aquel Jesús al que tú estás siguiendo no es el Jesús que te lleva a la vida eterna. Y con toda seguridad, cuando tú crees en un Jesús que no es el de la Escritura, te va a llevar ¿a qué? A que niegues su palabra. Te va a llevar a que tú no confieses que la palabra de Dios es infalible, es inerrante, es inspirada por Dios, proviene de Dios. Si tu Jesús no es el de la Escritura, obligatoriamente tú no puedes creer que es infalible. Vas a decir, bueno, sí, pues aquí hay cosas que provienen de Dios, pero no todo. Entonces vas a empezar a quitar páginas de la Escritura y solamente te vas a quedar con aquello que te conviene. Y tarde o temprano vas a terminar desechando la Escritura. Porque todo lo que está aquí proviene de Dios y te va a confrontar, tiene que confrontar tu pecado. Y por lo tanto, si tu Jesús no es el de la Escritura, seguro, con toda seguridad, la teología liberal empezó a hacer eso. Decir, bueno, vamos a ver qué es de Dios y qué no es de Dios. Y empezaron a quitar cosas, Hubo un momento que cuando ellos empezaron a editar la Biblia, supuestamente a quedarse solo con lo que provenía de Dios, se quedaron con una Biblia súper pequeña. Y si seguían escudriñando, seguramente dirán, mira, esto es un libro más y aquí no hay palabra de Dios. Ese es el error cuando creemos en un Jesús que proviene de mi propio corazón corrompido por el pecado. ¿Qué significa sinagoga? Literalmente significa congregación. O bien el edificio o bien el conjunto de creyentes. Es una congregación de creyentes. Y se remonta al siglo V antes de Cristo. Es cuando empezaron a formarse las primeras sinagogas. ¿Por qué? Porque estaban en el exilio, había personas que se sabía que adoraban a Dios en Jerusalén, pero ya no estaban en Jerusalén, estaban exiliadas. Y miren, Ezequiel 11:16, si lo pueden buscar, por favor. Ezequiel 11:16. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos de las naciones, hablando del exilio, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Este pasaje normalmente se entiende que es un llamado del Señor a adorar a aquella gente que estaba en el exilio, lejos de Jerusalén. Entonces iniciaron pequeñas reuniones informales en las casas para adorar al Señor, y eso se fue desarrollando poco a poco hasta lo que luego se convertirían en las sinagogas, donde se terminarían enseñando, adorando al Señor. El día sábado, el día de descanso. Nosotros ya no adoramos el sábado porque ya se cumplió en el Señor. Nosotros adoramos el día domingo, que es cuando resucitó el Señor. Pero lo importante de esto es que esas sinagogas que iniciaron allí fueron perfeccionando su manera de adorar al Señor, y su estructura básica es lo que la iglesia cristiana adoptó. La iglesia primitiva adoptó la estructura básica de una sinagoga, de cómo adorar a Dios. Y es lo que nosotros como iglesia, concretamente la iglesia reformada, ha adoptado esa estructura. ¿Cuál es esa estructura básica? La lectura de la palabra, la oración, el canto de la escritura, el canto de los salmos, y una cosa que a veces pasa por alto, y es la bendición. Una bendición inicial y una bendición final, que es parte
de esas reuniones congregacionales. Cuando leemos la Escritura, al inicio leemos una bendición, que normalmente le escribió el apóstol Pablo, o al final de sus epístolas también está la bendición final a las congregaciones. Y por eso las leemos. No por costumbre humana. Fíjense, por favor, Lucas 4:16. Cuando el Señor Jesús está aquí, las sinagogas ya estaban estructuradas, ya estaban funcionando. Y vemos aquí Lucas 4:16, hablando del Señor Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Recuerde que el Señor Jesús, cuando hay algo en la práctica del judaísmo que no encaja con lo que Él manda y con lo que Él enseña, siempre lo corrige y siempre lo reprende. Pero sin embargo vemos aquí que el Señor Jesús dice, conforme a la costumbre, fue a la sinagoga y se reunió. Entonces el Señor Jesús aprueba este tipo de congregación. ¿Y qué es lo importante, mis hermanos? Así como el Señor Jesús no dejó de congregarse, porque podía haber dicho, bueno, oye, yo soy Dios, yo voy a hacer mis cosas y vosotros seguid ahí congregándoos, pero no. Él, conforme a la enseñanza, conforme a la costumbre, se siguió congregando, no dejó de congregarse. Si vamos a Hebreos 10:25, ¿qué nos dice? Hebreos 10:25, que lo deben saber de memoria. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esa palabra, congregarnos, su origen es la misma palabra que sinagoga, que significa, el origen, la raíz de la palabra es guiar. Así que nos tiene a nosotros que llamar mucho la atención. Que si el Señor Jesús le dio la importancia a congregarse y se congregaba y lo hacía, ¿cuánto más para nosotros? ¿Cuánto más para nosotros es importante que sepamos apartar ese tiempo para el Señor? Ese día de descanso que Él ha establecido para que su pueblo descanse en Él. Cuán importante es que nosotros lo pongamos en práctica, si Dios mismo lo practicó. Así que en ocasiones podemos caer en un error, y es calificar como legalismo o como un invento humano aquello que la Escritura llama mandamiento u orden. El congregarse es un mandamiento del Señor. Y muchas ocasiones vamos a escucharnos que eso está inventado por el hombre. No, Jesús lo practicó y nos lo manda. Y eso va encadenado con lo de atrás. Si yo no acepto que la Escritura es palabra de Dios, todo de principio a fin, y yo no quiero congregarme, ¿qué voy a decir? No, es que eso lo puso alguien ahí. Alguien que quería que la gente viniera y se congregara, lo puso ahí. Entonces voy a quitar esa página de mi Biblia. Pero si yo acepto de entrada que la palabra de Dios es todo en su totalidad, entonces aquello que me manda, voy a decir, sí, amén. Si Dios lo quiso así, lo tengo que hacer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás del deseo de una persona de anular un mandamiento de Dios? ¿Qué es lo que radica realmente detrás cuando yo escucho a una persona decir, bueno, es que quizás eso es para otra época, para otra cultura, o eso es inventado por el hombre? ¿Realmente el pensamiento que hay detrás de eso? ¿Qué está detrás? Mediten un momento. ¿Qué es lo que hay detrás cuando yo intento anular un mandamiento de Dios? Al final lo que hay detrás, mis hermanos, es el intento de seguir en un pecado que no quiero confesar. Cuando yo no quiero congregarme, realmente no quiero, porque no quiero rendir cuentas. Tengo un problema con la autoridad. Tengo un problema con rendir cuentas a Dios. Un problema con estar a cuentas con la iglesia. Un problema con muchas cosas. Y en muchas ocasiones podemos encontrarnos en esa situación. Estamos anulando un mandamiento de Dios y no nos damos cuenta y tenemos que examinarnos. En nuestra casa, en nuestro trabajo quizás, podemos ser rebeldes en el trabajo. Estamos anulando mandamientos de Dios. Cuando en mi casa yo no soy, por ejemplo, el esposo que tengo que ser, no soy la que tengo que ser, y digo, no, es que, no sé, no, es que le hablo mal porque, no sé, no se comporta como la Escritura manda. No, es que no la amo porque no es como la Escritura manda. Yo estoy anulando un mandamiento de Dios porque en el fondo no quiero amar. En el fondo no quiero obedecer. Si un marido dice, no, es que yo no amo a mi esposa porque es rebelde conmigo. El Señor no te dice, ama a tu esposa si es que es conforme a la Escritura, no, te dice, ámala. Y cuando yo me amparo en una excusa, realmente estoy anulando un mandamiento de Dios. ¿Y realmente por qué es?
porque mi orgullo está herido, porque mi esposa no me obedece. Entonces ahí eso tenemos que examinar, esos pequeños detalles. Cuando yo digo, no, Señor, sí, yo sé que tú lo mandas, pero no lo hago por esto, entonces yo estoy anulando su mandamiento. Y estoy en rebeldía contra el Señor. Entonces tenemos que examinarnos. Y dice aquí, ¿qué es lo que pasaba con el Señor Jesús ahí en el versículo 22? Ahí en Marcos. Si volvemos ahí a Marcos. Marcos 1. Marcos 1, 22. La gente que estaba ahí congregada, dice, se admiraban. La enseñanza del Señor Jesús asombra, causa asombro. En tiempo del Señor Jesús también era obligatorio la enseñanza de la Escritura en la sinagoga. Una explicación a la congregación de qué significaba lo que estaban leyendo, cuál era la aplicación a la vida de las personas. Eso tenía que haber en la sinagoga como hoy en día en las iglesias. Pero esto se fue deteriorando tanto hasta el punto de que la persona que estaba explicando ahí la Escritura no leía la Escritura, no enseñaba la Escritura. Se dedicaban a decir, el rabino tal dijo esto, el rabino tal dijo esto. ¿A dónde se torció la enseñanza de la Escritura? A enseñanzas humanas. Ya no era lo que la Escritura decía, sino lo que alguien famoso o alguien conocido decía. Entonces las sinagogas en ese entonces, ¿a qué estaban acostumbrados? A enseñanzas humanas. Por eso cuando el Señor Jesús entra en la sinagoga, la gente dice, wow, ¿esto qué es? Está enseñando, dice ahí el versículo 22, con toda autoridad, como quien tiene autoridad. Y eso también lo vemos hoy en día, nos tiene que llamar la atención porque eso hoy en día también sigue ocurriendo. Cuando en una iglesia no se predica la Escritura, sino se predica mis pensamientos, mis emociones, lo que tal persona dijo, lo que quien sea por ahí dijo, ya no estoy predicando la Escritura. Entonces, ¿por qué? Cuando el Señor Jesús se levanta a enseñar a la sinagoga, ¿por qué la gente dice esto es diferente? ¿Qué es lo diferente? ¿Qué era lo diferente para ellos ahí? Debemos recordar, como dice Juan en su carta, en su evangelio, el Verbo encarnado. El Verbo encarnado se levantó ahí en la sinagoga y estaba enseñando. La palabra encarnada, la palabra que tenemos hoy nosotros de aquí, estaba hablando a su pueblo. Entonces no era de extrañarnos que la gente dijera, oh, ¿esto qué es? Esto nunca ha visto, nunca ha pasado aquí. Busquen por favor Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si recuerdan el pasaje de 2 Timoteo 3:16 que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto es lo que nos está hablando, lo que estaba ocurriendo ahí. Porque estaba siendo fielmente enseñada la palabra de Dios y estaba ocurriendo esto. Esa palabra estaba penetrando en lo más profundo de lo que estaban escuchando. Y se sentían confrontados porque Cristo mismo estaba hablando su propia palabra. Eso tuvo que haber sido, realmente tuvo que haber sido maravilloso esto. Si alguno de ellos hubiese dado cuenta de quién les estaba hablando, realmente tenían que haberse quedado admirados. O sea, Dios mismo me está hablando sobre su propia palabra. Aquí mejor voy a escuchar que no sea a Dios. Cuando me habla Él mismo, cuando me está hablando por medio de su palabra, cuando está siendo expuesta, porque tiene esa capacidad de penetrar en lo más profundo de mis pensamientos y mostrarme, sacar a la luz aquello que está oculto en mi corazón. Así que esto nosotros lo conocemos como la suficiencia de la Escritura. Cuando entendemos que la Escritura es útil para cada cristiano, para todo lo que tiene que hacer en nuestra vida, para vivir conforme a lo que el Señor quiere, esto lo conocemos como la suficiencia de la Escritura. Y esto lo hemos dejado de lado. Porque en lugar de ir a la Escritura, vamos a todas las fuentes, a cualquier fuente, menos la de Escritura. ¿Quiero saber cómo solucionar mi problema en mi casa? ¿A dónde voy? A cualquier fuente.
porque hemos olvidado que la Escritura es suficiente, es útil para todo cuanto nosotros necesitamos. Nos hemos olvidado que la Escritura, cuando vamos a ella fielmente, puede penetrar en mis pensamientos de lo más profundo de mi ser y me va a mostrar lo que necesito y lo que debo cambiar. Y lo hemos olvidado, como pueblo de Dios lo hemos olvidado, lo hemos dejado de lado. Fíjese lo que le dice Pablo a Tito cuando está ahí en Creta, que le manda a poner ancianos en las iglesias. Le dice: habla, me enseña la Escritura, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Mis hermanos, cada uno de nosotros cuando está hablando la palabra de Dios, cada uno de nosotros cuando comparte el Evangelio a cualquier persona, lo que no debe hacer es pensar que está dando un consejo. Oh, te voy a aconsejar que creas en Dios. No. Tú estás siendo un mensajero de Dios, tienes que transmitir el mensaje fielmente para que esa palabra haga la obra en esa persona que te está escuchando. Predica con autoridad, no con tu autoridad, sino con la autoridad de la Escritura. Porque cuando tú transmites el Evangelio de salvación, no son tus palabras, son las palabras de Dios. Y si tú primeramente no lo crees, no va a ser la obra en ti, y menos aún va a ser la obra en una persona que le estás compartiendo. Primeramente tú tienes que saber, y primeramente tú tienes que creer que aquello que tú estás hablando y que estás leyendo es palabra con toda autoridad. Y al igual que los que estaban ahí en la sinagoga, tú tienes que quedarte maravillado, decir: ¿qué es esto? ¿Qué autoridad es esto? Que me está hablando y me está hablando completamente, me está quebrantando por dentro de mi pecado, me está confrontando mi pecado. Es lo que tiene que pasar cuando lees la Escritura. Y cuando transmites ese mensaje a una persona, es lo que tienes que hacer. Predicar con toda autoridad. No porque tú lo seas, sino porque la palabra que tú estás predicando, esa es la autoridad. Y esto, mis hermanos, se nos ha olvidado. Y lo hemos dejado de lado. Y por eso vivimos muchas veces como cristianos ahí, medio derrotados, en medio de un mundo perverso. En lugar de ser esa luz que sale ahí fuera, somos una pequeña vela a punto de apagarse. Porque no sabemos el mensaje que está ahí para transmitir. No conocemos la autoridad de la palabra que tenemos aquí en nuestras manos. No la conocemos. Por eso el Señor ha encargado a personas en medio de su pueblo a hacerlo, domingo tras domingo. Pero no es la única persona. Todos nosotros estamos llamados a ir, a salir fuera y predicar el Evangelio de salvación. Mira lo que dice ahí el versículo el 22, ahí en primera de Juan 22. La segunda parte del versículo 1. Del versículo 22, perdón. Su autoridad es diferente a la de los escribas. La autoridad del Señor Jesús, lo que estaba siendo evidente, lo que estaban viendo la gente ahí, era diferente a aquellos que estaban ahí normalmente enseñando. ¿Y esto por qué? Si va un poquito más adelante, capítulo 7, versículo 9. 7:9. El Señor Jesús les dice: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Es lo que estaba ocurriendo en las sinagogas. Se estaban enseñando las tradiciones de los hombres. Lo que a uno por ahí dijo, eso es lo que se enseñaba. No se enseñaba la Escritura. Lo leían, cogían un versículo, lo leían como una excusa. Y a partir de ahí, lo que yo piense, o lo que piense tal rabino, o lo que piense tal persona, eso es lo que hacían ellos. Esa era la autoridad que ellos enseñaban los encargados de las sinagogas. Pero el versículo en el que estamos, que nos dice que la autoridad del Señor era diferente. Así que nosotros como iglesia, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Cada uno de los que están sentados, ¿cuál es la responsabilidad? Es escuchar, escudriñar, que aquello que escuchen, aquello que se predica, sea realmente fiel a la Escritura. Esa es la responsabilidad de lo que están escuchando. Que aquello que se enseña sea la Escritura, que no sean pensamientos ni enseñanzas de hombres, que no sean tradiciones de hombres, sino sea la Escritura. Porque eso es lo que va a guiar a la iglesia a Cristo, como un solo cuerpo, bien coordinado. Eso es lo que va a guiar a Cristo. Eso es lo que a la iglesia le va a llevar hasta Cristo. La predicación fiel de la palabra y la fidelidad de la iglesia a la palabra. Porque si yo como creyente estoy en un lugar en el que no me están enseñando la Escritura y permanezco ahí, no estoy siendo fiel a Cristo.
Estoy siendo fiel a un hombre y a unas enseñanzas de hombres. Entonces mi obligación es escudriñar la Escritura. Si lo que me están enseñando es conforme a la Escritura, eso es lo que me va a alimentar. Si no, no me van a alimentar. Es como solamente, no sé, beber de una botella que está vacía. Pienso que estoy hidratándome, pero no. La botella está vacía. Eso es el mensaje cuando no es conforme a la Escritura. Un mensaje vacío, que no alimenta, que no guía, que no cumple con su labor. Cuando Cristo habla aquí en la sinagoga, miren el versículo 23 al 26. ¿Qué es lo que había ahí? Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Aquí nos vamos a quedar con 2 puntos. Primeramente, el mundo espiritual es real, no lo podemos negar. No lo vemos, pero es real. Es más real que lo que estamos viendo. No debemos ignorarlo. Necesitamos discernir aquello que proviene y lo que no proviene de Dios, aquello que es del mundo espiritual y aquello que no es. Segunda de Corintios 2:11 nos dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No tenemos que ignorar las maquinaciones de Satanás. Pero tampoco tenemos que irnos al otro extremo, a ver a Satanás hasta en la sopa. Porque a veces podemos caer en ese error. Decir, bueno, es que Satanás me está haciendo esto, Satanás me está haciendo esto otro, y seguramente ni siquiera se ha enterado de lo que está pasando. Entonces no podemos caer, ni negarlo, ni tampoco irnos al extremo. Porque también podemos caer en ese error. Incluso atribuirle a Satanás mis pecados. No, es que Satanás me llevó a pecar. No, es tu corazón perverso que te ha llevado a pecar. No es Satanás. Porque dice que del corazón sale el pecado. Y segundo, que nos tiene que a nosotros llamar la atención, y es que, ¿qué dice ahí? Léalo con detenimiento, versículo 23. Había en la sinagoga, en la congregación, un hombre con espíritu inmundo. Este hombre era uno más de la sinagoga. Era uno más entre ellos, vivía entre ellos. Era en tiempos de hoy en día, era un miembro más de la iglesia. Y debemos preguntarnos, ¿por qué se sentía tan a gusto ese hombre que estaba con los demonios? ¿Por qué se sentía tan a gusto? En un lugar en el que se supone que se enseña la Escritura, un lugar en el que se supone que se adora a Dios. ¿Cómo es que un hombre lleno de espíritus inmundos está tan tranquilo en medio de un lugar en el que se supone que es santo, para un Dios santo? ¿Por qué está tan tranquilo ese hombre ahí? Es lo que debemos preguntarnos. Mira el versículo 24. Recordando qué pasó en el 22, se admiraron de la autoridad de Cristo. Y ahora vamos a ir al 24. El Espíritu Inmundo dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno, o Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El Señor Jesús entró a predicar con una autoridad diferente a los escribas. Y cuando esa autoridad es visible, es mostrada en el lugar, entonces el hombre endemoniado se empieza a desesperar y reconoce la autoridad de Cristo. ¿Quién eres tú? ¿Qué tienes con nosotros? Antes de eso no pasaba nada, era uno más, estaba ahí sentado y estaba tan tranquilo en medio de la congregación. Pero cuando Cristo empieza a predicar fielmente con toda autoridad, es cuando este hombre es confrontado. Entonces, ¿cuándo, mis hermanos? Cuando la palabra fielmente es predicada, cuando la iglesia es fiel a la Escritura, cuando la iglesia es fiel a los mandamientos de Cristo, no puede haber esa tranquilidad cuando el pecado habita en nosotros. No puedo estar en medio de una congregación de santos, viviendo con mi pecado, cargando con mi pecado y estar tan tranquilo cuando la iglesia es fiel, porque entonces voy a ser confrontado. La Escritura me va a confrontar y me va a llevar o bien al arrepentimiento o bien a salir por la puerta, si no quiero abandonar mi pecado. Y eso nos tiene que a nosotros que examinarnos como creyentes, como iglesia. ¿Qué es lo que está ocurriendo en mi vida? Si realmente estoy en un lugar en el que es fiel a la Escritura, yo busco ser fiel a los mandamientos de Dios, cada día tiene que confrontarme en mi pecado. Porque cada día pecamos. El que diga, no, hoy no he pecado, hoy ha sido un buen día. No, todos los días pecamos. Y si la Escritura no me confronta día tras día, cada vez que la escucho no me confronta, o bien no me están enseñando la Escritura, o bien algo está pasando. Entonces yo tengo que saber cuál es mi estado espiritual.
Entonces, cuando el Señor, la palabra del Señor, con su autoridad, es predicada, el reino de las tinieblas se tiene que incomodar. Aún el pecado que aún habita en mí se tiene que incomodar. Yo tengo que estar inquieto. No puedo estar tan tranquilo diciendo, wow, qué lugar más bonito. Porque son todos majos y todo. No. Tiene que ser un lugar en que yo, cuando sé que he pecado, cuando ha ocurrido en mi vida, tengo que estar inquieto, incómodo. No puedo estar tranquilo cuando me presento delante de la autoridad de la palabra de Dios. Miren, dice 2 Corintios 6, 14. Dice el Señor, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Es lo que le dicen los espíritus mundos aquí al Señor. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? No tenemos nada en común, tú y yo. ¿A qué has venido? Como no tenemos nada en común, no has venido a ser amigo mío. Pero eso lo dice ahí, has venido a destruirnos. Es lo que tiene que ocurrir con la palabra de Dios. Destruir nuestros pecados. Destruir nuestros pensamientos que se oponen a los pensamientos del Señor. Entonces, cuando Cristo es el centro de la iglesia, su palabra es la norma por la cual vivimos cada uno de nosotros, como iglesia y como individuos cada uno, eso inevitablemente nos va a llevar a vivir en santidad. No perfectos, pero nos va a llevar a vivir en santidad. Nos va a llevar a que seamos ese pueblo santo que refleje la santidad del Señor. Y cuando haya un pecado va a ser visible y esa persona va a tener obligatoriamente que correr al arrepentimiento. Entonces el pecado se ve confrontado y reconoce que no tiene compañerismo con Cristo. Yo tengo que reconocer, cuando estoy en un estado de pecado, que digo, yo sé que me he alejado del Señor, que he estado viviendo en pecado, yo tengo que reconocer, Señor, ahora mismo tengo que reconocer, no tengo compañerismo contigo. ¿Qué compañerismo tengo yo contigo si estoy viviendo de esta manera? Y alguien que no conoce a Cristo y entra y escucha el Evangelio, tiene que reconocer, no tengo ningún compañerismo con Cristo. O bien se queda y es confrontado y se convierte, o bien escapa de la autoridad de Cristo. Dice, yo te conozco, santo de Dios. Los espíritus del mundo reconocen la santidad y reconocen la autoridad del Señor Jesús. ¿Y qué pasa en los versículos siguientes? Simplemente, versículo 25. ¿Qué dice el Señor? Cállate y sal de él. ¿Y qué hizo el espíritu inmundo? Se fue. El espíritu inmundo se fue. ¿Por qué? Porque cuando Cristo habla, todo lo obedece. Toda la creación tiene que obedecer a Dios. Y por eso es nuestra obligación predicar y enseñar únicamente la Escritura. Porque las palabras de hombres no tienen autoridad. Solamente las palabras de Cristo tienen autoridad. Entonces mi obligación es que cuando yo quiero que una persona realmente conozca al Señor, ese familiar, ese amigo, ese vecino, yo tengo que predicarle el Evangelio. No tengo que diluirlo para que sea agradable. Porque entonces lo va a escuchar y va a estar ahí tan tranquilo como el endemoniado en medio de la congregación. Va a escuchar todo lo que tú le digas y no se va a inmutar. Pero si tú eres fiel a la palabra, esa persona se va a quebrantar. Y el Espíritu Santo va a obrar en esa persona. Y aquí un pequeño llamado de atención a cada uno de nosotros. El haber vivido en una familia cristiana, el haber crecido en una familia cristiana, el haber andado toda mi vida en una iglesia, eso no es evidencia de estar en comunión con Cristo. No es ninguna evidencia. El yo haber vivido toda mi vida en una iglesia. Es que mis padres fueron pastores. Eso da igual. Toda mi vida mi familia ha sido cristiana, da igual. He hecho tantas cosas en la iglesia, eso no importa. Porque aunque tú hagas cosas visibles al hombre, tu alma puede estar dentro clamando y convulsionando. ¿Qué comunión tengo yo con Santo Dios? No tengo ninguna comunión con Él. Y tú puedes estar intentando aparentar hacia afuera, pero tu alma está por dentro clamando. No tengo ninguna comunión con el Santo de Dios. Así que el hacer cosas no nos convierte en cristianos. Lo que nos convierte en cristianos, ¿qué es? Que seamos obedientes. Dice el Señor, si me amáis, si sois míos, me vais a amar. Y amar a Dios, ¿qué es? Obedecer sus mandamientos. Ahí está la evidencia, una vida de obediencia al Señor. No perfecta porque siempre vamos a caer y vamos a pecar. Pero la obediencia proviene ¿de dónde?
del amor. Si yo amo a Dios, le voy a ser obediente al Señor. Y ya para concluir, el que todo esto ocurra es evidencia de que el reino de Dios está funcionando, está operando, que yo no lo veo aquí, yo no veo el reino visiblemente porque es espiritual, pero está operando. ¿Por qué? Porque cada vez que una persona escucha el evangelio predicado fielmente y se convierte y se quebranta y viene a los pies de Cristo, es evidencia de que ese reino está operando, de que el rey está sentado en su trono, de que su pueblo está haciendo su trabajo. Entonces es una llamada, mis hermanos, a que realmente seamos fieles al evangelio de salvación. Y cuando nosotros vemos obrar ese poder, esa autoridad de Cristo por medio de su iglesia, por medio de su palabra, aunque no lo podamos ver porque es una labor espiritual, pero luego las evidencias sí son visibles, nuestra obligación, ¿qué es? Nuestra obligación no es decir, bueno, no sé, quizás yo porque soy muy bueno predicando, pues se convirtió. No. Mi obligación, ¿qué es? Reconocer que es poder y autoridad de Cristo. Y así como ocurrió allá en el Antiguo Testamento, tuya es, Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria. Eso tiene que salir de mis labios cuando veo a una persona convertirse. No apuntarme a mi cuenta. Decir, qué bueno soy predicando. O qué bueno soy compartiendo el evangelio, ¿no? Toda la obra del Señor. Tuya, Jehová, es la magnificencia y el poder. En tu mano está la fuerza y el poder, como dijeron ahí en Primera de Crónicas. Hoy Mateo, cuando el Señor Jesús está enseñando a predicar, está enseñando a orar a sus discípulos, ¿cómo termina la oración del Padre Nuestro? Grande de Dios, tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Es así como tiene que terminar cada pensamiento nuestro de Dios, así es como tiene que terminar, reconociendo su grandeza, una doxología para Dios. Así debemos terminar siempre. Cada vez que vemos el poder de Dios obrando desde lo sobrenatural, desde lo espiritual, y viendo las consecuencias en lo físico, así es como yo tengo que terminar. Señor, cuán grande eres, cuán maravillosas son tus obras. ¿Saben por qué? Es evidente que el reino de Dios está obrando, porque el reino de las tinieblas también está ahí. Por medio de esas personas que niegan la Escritura, niegan la deidad de Cristo, niegan la eficacia de la Escritura, esas personas que van a decir, en lugar de decir, ¡wow! ¿Qué autoridad es esta? Maravillados, van a decir, como le dijeron los fariseos al Señor Jesús, ¿con qué autoridad haces tú esto? Vamos a empezar a dudar de esa autoridad. Ahí está la diferencia. Cuando una persona que con sus labios dice que es cristiano, pero luego en su interior no ha pasado nada todavía, va a dudar siempre del poder de Dios. No sé yo si Dios puede hacer esto. Seguramente, pero bueno, por si acaso yo tengo mi as bajo la manga. O por si acaso tengo mi amigo, el que es, no sé, policía, el que es abogado. Siempre tengo un as bajo la manga. Porque no reconozco la autoridad del Señor. Y siempre voy a dudar de su autoridad. Voy a dudar de su palabra. Pero cuando realmente he experimentado ese poder del Señor obrando en mi vida primeramente, no voy a dudar. Lo que voy a hacer es, Señor, yo sé que tú tienes el control, tú tienes el poder. Porque toda autoridad está en tus manos. Así que mis hermanos, el poder y la autoridad de Cristo sigue obrando hoy en día. Sigue obrando. Así como Él, cuando estuvo aquí encarnado, obró en cada momento, en todo lugar en donde Él iba a enseñar, hoy sigue obrando por medio de su palabra. Esa palabra encarnada que enseñó, hoy día también enseña por medio de cada uno de nosotros. Mis hermanos, para concluir, una iglesia que aprende a caminar de la mano de su maestro y hace su voluntad, inevitablemente va a llamar la atención. Eso santo va a llamar la atención de aquello mundo y va a ser reconocido. Es inevitable que esa luz, si verdaderamente brilla una iglesia como una luz donde sea que se encuentre, los demás lo van a ver. Los demonios van a reconocer, no a ti, no tu autoridad, sino van a reconocer la autoridad del Señor que gobierna tu vida y gobierna tu iglesia. Así que a eso estamos llamados, mis hermanos. A mostrar la autoridad de Cristo. No mi autoridad, no mis palabras, no mis pensamientos, no lo que yo quiero, sino lo que Cristo, mi Maestro, quiere, enseña y manda. Esa es nuestra obligación. Para que todo eso que hagamos dé gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así que vayámonos con una invitación, mis hermanos, a examinarnos. Examinar cuál es mi estado espiritual. Examinar cuál es mi estado espiritual.
Si realmente solamente son palabras que salen de mi boca, o realmente mi alma ha reconocido la autoridad de Cristo en mi vida. O examinarme. A lo mejor mi alma está clamando por dentro, no tengo ninguna comunión con el Dios Santo. Y necesito realmente que mi alma lo conozca, mi alma realmente venga a la vida. Así que si tenemos alguna duda, clamemos a ese Dios todopoderoso que puede transformarme, puede traerme de las tinieblas a la luz. Porque si no, todos sabemos cuál es el fin. El fin del alma que no reconoce la autoridad de Cristo es el infierno. Es algo que normalmente no se dice porque queda mal, pero eso es la verdad. Un alma que no reconoce el poder y la autoridad de Cristo, que no ha sido transformado por su poder, a donde va es al infierno. De ahí la necesidad imperiosa de que prediquemos a todas las personas el Evangelio y nosotros vivamos conforme a ese Evangelio que nos ha sido predicado. Así que, mis hermanos, les invito a que podamos ponernos en pie y podamos orar al Señor por esto que hemos meditado y que nos ayude a ponerlo en práctica, a ser fiel a su Evangelio. Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará.